Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Estamos transmitiendo desde acá de Guatemala, desde la Iglesia Adventista de Aldea Chocolá, San Pablo, Jocopilas, Suchitepeques, en Guatemala. Así que hermanos, hemos estado presentando seminarios profundos y poderosos de profecía acá en la iglesia, así que los frutos se están viendo. Así que hemos estado muy ocupados, así que hasta el día de hoy he tenido lugar de poder presentar la lección de escuela sabática. Espero que sea de bendición y podamos aprender todos juntos sobre este importante tema de que viene tratando la lección de escuela sabática. Así que hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para que Dios dirija este repaso de la lección. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia para que podamos aprender mucho más de lo que viene hablando la lección de escuela sabática. Te pedimos sabiduría, inteligencia. Bendice a los amigos, a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender más de lo que viene tratando la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como todos saben, la lección que vamos a estudiar o vamos a repasar durante esta semana, y de paso ya estamos jueves, es la lección número 7. Dice, instruyendo a los discípulos, parte 1. Hermanos, esta lección viene trazada en Marcos capítulo 8 hasta el final de Marcos capítulo 10. El versículo para memorizar dice lo siguiente, Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Porque alguien puede pensar de que Jesús aquí está hablando de tomar una cruz físicamente y cargarla en el hombro. Pero esto, hermanos, es metafórico, es simbólico, tiene su significado. Por ejemplo, negarse a sí mismo es dejarlo todo por seguir a Cristo. Poner en primer lugar la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Seguir a Jesús es seguirlo en tiempo de paz como también en tiempo de dificultad. Seguirlo en tiempo de paz y prosperidad, cualquiera lo puede hacer, pero seguirlo en tiempo de vicisitud y pruebas es otra cosa. Negarse a sí mismo es abandonar el yo cada día. Negarse a sí mismo es sufrir aún hasta por Cristo. Vemos que esto se cumplió exactamente con los apóstoles, como ellos tomaron la cruz de Cristo y lo siguieron al punto de experimentar persecución y la muerte. Así que es bien importante que nosotros aclaremos qué significa seguir a Cristo, tomar su cruz y seguirle. Dice en la introducción de este día, dice así, en la última parte de Marcos 8 hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su derrotero. En estos capítulos, Él hará predicciones acerca de la cruz que serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Estas poderosas lecciones siguen siendo relevantes hoy. Si nosotros notamos, el ministerio de Cristo estaba dividido en dos partes. La primera parte Cristo le enfocó en milagros. En su ministerio Jesús hizo muchos milagros, alimentó a 5,000, hizo muchas sanaciones. Pero es interesante que en su última parte de su ministerio, Cristo empezó a instruir a sus discípulos en su discipulado y a enseñarles y a predecirles que Él iba a padecer mucho e iba a ser crucificado. Eso como que no le gustó mucho a los discípulos, como que fueron chasqueados al ver
de que su maestro iba a ser muerto por causa de muchos. O sea que es bien importante que nosotros comprendamos de que el ministerio de Cristo estaba compuesto de estas dos fases. Reforzar su ministerio con los milagros y prodigios y después presentar el discipulado y cómo él iba a sufrir y iba a morir. Ahora vamos a ver lo que dice en el día domingo. El día domingo dice, viendo claramente. Este día está basado en Marcos 8, 22 al 26. Dice así, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, o sea, lo llevó aparte, le sacó fuera de la aldea. Y noten cómo lo sanó. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Ahora, vemos de que el día domingo presenta cómo Jesús sanó a un ciego y lo hizo de 2 toques. Ahora, en la cultura judía, esto podía ser asqueroso o inmundo, poder sacar saliva y echarla en alguna parte del cuerpo. Los judíos consideraban como algo sucio, asqueroso o inmundo esto. Pero ahora vemos que Cristo escupe en los ojos de este ciego. Ahora vemos de que Jesús hace 2 intentos para sanar a este ciego. La primera, escupe en sus ojos. Y en el segundo intento, toca sus ojos. Y dice que lo hizo mirar. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto para nuestra enseñanza espiritual? ¿Por qué Cristo tuvo que hacer 2 intentos? ¿Será que Jesús estaba fallando en el primer intento y ahora hace otro intento? La lección de escuela sabática en el comentario presenta que esto puede tener una aplicación espiritual y el propósito de Jesús hacer 2 intentos o 2 toques para poder sanar a este ciego. Dice la lección del domingo, dice, pero, ¿por qué 2 toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye 2 acciones, eso no implica su falta de poder de parte de Jesús. En lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos. Y dice el comentario, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de sus futuros muerte y resurrección tiene la curación del hombre ciego al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. Lo que podemos aprender espiritualmente nosotros usando la aplicación homilética de lo que le pasó y cómo Cristo sanó a este ciego, es que nosotros también podemos tener una percepción espiritual que va en progreso. Nosotros los seres humanos, hermanos, tenemos un crecimiento espiritual. El discipulado es de esa manera. Crecemos espiritualmente y es posible que tengamos diferentes percepciones. Aquí vemos de que Cristo, al dar 2 toques o hacer 2 toques para sanar a este ciego, está presentando cómo nosotros también podemos tener este crecimiento espiritual. Todos nosotros, hermanos, de alguna manera somos como una planta, somos como un árbol. Crecemos día a día hasta llegar a una estatura igual como la de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y si nosotros notamos, hermanos, no todas las plantas crecen en el mismo día. Unas tardan en crecer
y otras crecen más ligero. El mismo campo, la misma vegetación nos presenta esta ilustración. Ahora, es bien importante que nosotros comprendamos de que en el ministerio de Cristo, anunciando su muerte y su resurrección, estaba presentando la importancia de que nosotros también debemos de discipular. Así como Cristo discipuló a sus discípulos para prepararnos. El plan de la iglesia, la misión de la iglesia es hacer discípulo, predicar el evangelio. Cristo en su ministerio no solamente se dedicó a hacer milagros, no solamente se dedicó a alimentar a la gente o a satisfacer sus necesidades fisiológicas. También Cristo se enfocó en su última parte de su ministerio en trabajar y hacer discípulos. Y por eso me gusta lo que dice el comentario, hablando de el por qué Cristo usó 2 toques para sanar a este ciego. Dice, esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de sus futuros muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. Noten, porque al comienzo de su ministerio Cristo sanó un ciego y al final también de su ministerio también está sanando otro ciego. Dice, la retribución espiritual llega a ser una metáfora acerca del discipulado perspicaz. O sea, es una metáfora, una comparación. Noten cómo dice Marcos 8, 27 al 30, hablando de este mismo tópico, concerniente a lo que pasó después de que Cristo sanó a este ciego. Marcos 8, 27 al 30 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dice Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijesen esto de él a ninguno. Ahora, muy extraño que Cristo dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Por qué Cristo está ocultando esto? ¿Cuál es el problema? Ahora, me llama la atención lo que dice la lección. ¿Por qué Cristo muchas veces decía, no le digan a nadie esto, no le cuenten a nadie esto? ¿Cuál era el propósito? ¿Será que Cristo quería que no se supiese que Él era el Hijo de Dios? ¿Será que Cristo estaba ocultando la predicación del Evangelio o tenía otro propósito? La lección dice que esto tiene que ver con prudencia. La lección dice que esto quizás puede significar que Cristo no quería causar una insurrección entre los discípulos y la comunidad romana. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si se expandía la noticia de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, en la cultura judía y en la cultura política romana, se entendía que esto era sinónimo de sedición, levantarse como guerrilleros para darle un golpe de estado al poder romano. O sea que el concepto de Mesías se había distorsionado en los tiempos de Cristo, porque se tenía una connotación de ser tipo como guerrillero, aquel que quería darle un golpe de estado al poder romano. Consideraban a Cristo como un Mesías político. O sea que el concepto de Mesías se había distorsionado en los tiempos de Jesús. Recuerden, hermanos, que los judíos estaban cautivos por Roma, por la Roma de los Césares. A modo que los judíos llegaron a una conclusión errada de que el Mesías tenía que ver con un Mesías político que iba a darle un golpe de estado a Roma y así libertar a los judíos de su esclavitud romana. Por lo tanto, Cristo sabía perfectamente bien de que había un prejuicio en la sociedad romana y judía
Así que él, para ser cautelosos, tenía que ser prudente, porque el objetivo de Cristo era llegar a los corazones de las personas sin levantar una sospecha o prejuicio. El objetivo de Cristo era no plasmar en la mente prejuiciada de la sociedad de que él era ese Mesías político que quería causar una insurrección, o sea, darle un golpe de estado al pueblo romano. Dice la lección acá: ¿por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan a nadie que Él es el Mesías? ¿Por qué Jesús dice eso? Dice, parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Y les expliqué por qué. Porque Roma tenía cautivo a los judíos. Y los judíos tenían una noción errada del Mesías, un Mesías político. Y dice, Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías. De ahí su llamado al silencio acerca de su identidad, porque para todo hay tiempo. Cristo sabía en qué momento Él iba a manifestarse y a demostrar que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El día lunes dice, el costo del discipulado. Hermanos, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de seguir la disciplina del maestro. Discípulo viene de disciplina. Un discípulo es aquel que sigue la disciplina de un maestro. En el día lunes está basado en Marcos 8, 31 al 38. Noten por qué dice el costo del discipulado. En el día lunes, hermanos, dice el costo del discipulado. En esta sección de este día vamos a ver de que el discipulado va más allá de aprender la disciplina de su maestro. Discipulado viene de disciplina. El que aprende y sigue la disciplina de su maestro. Este día está basado en Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Esto como que escandalizó a los discípulos al ver de que ahora su maestro iba a padecer. Noten que el discipulado de los apóstoles estaba en estrecha armonía con el padecimiento de Cristo. Cristo iba a padecer, Cristo iba a morir, y era necesario que Cristo discipulara a los apóstoles. Y dice que Cristo iba a padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Noten qué impresión causó esto en el corazón y la mente de los discípulos. Saber de que ese maestro que habían dado con ellos iba a padecer, iba a morir, iba a padecer en manos de los escribas y sacerdotes, iba a ser muerto e iba a resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermanos, esto tiene su explicación. Recuerden que cuando Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo?, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículos 15 al 19, presentan de que Cristo le dijo a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta era una evidencia que lo que estaba diciendo Pedro no lo estaba diciendo consciente. Era Dios que se lo había revelado, porque Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué razón decimos eso? Y esto lo corrobora el espíritu de profecía en el deseo de toda la gente. Pedro no sabía lo que estaba diciendo, porque era Dios que se lo puso en la mente. Pedro no lo dijo conscientemente.
Porque vemos en este acontecimiento, y esto lo enfatiza también Mateo, Pedro quería detener a Cristo. Maestro, no puede ser eso que vayas a Jerusalén a morir. Yo no puedo permitir eso. O sea que Pedro aún no había comprendido perfectamente bien que Cristo era el Mesías, que Cristo había venido a una misión. Dice el Espíritu por eso que aquí Satanás estaba usando a Pedro, porque Pedro quería detener a Cristo, porque el diablo sabía de que si Cristo iba a Jerusalén, iba a morir y nos iba a salvar. Entonces el diablo, a través de Pedro, está deteniendo a Cristo para que Cristo no vaya a Jerusalén. Pero el diablo sabía perfectamente bien que si Cristo moría, iba a venir la salvación a través de Cristo. Noten qué interesante. Noten qué interesante. En otras palabras, Pedro estaba haciendo aquí un medium. Así como el diablo usó a la serpiente, aquí el diablo está usando a Pedro para que Pedro sea tropiezo, para que Cristo no vaya a Jerusalén. Interesante, hermano. Pedro no sabía nada de lo que estaba diciendo. No sabía, hermanos. Es terrible como Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y noten cómo dice: tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, noten cuál es el costo de discipulado. Tiene un costo. Es seguir a Cristo aún hasta el punto de dar la vida por Él, al punto de morir. Cristo vino con una misión, y es de morir y padecer por todos aquellos que le siguen. Hermanos, es evidente, hermanos, que el discipulado no solamente es seguir a Cristo en tiempo de paz, cuando hay panes y peces, cuando hay comida. Mucha gente seguía a Cristo porque Cristo les alimentaba, Cristo sanaba, Cristo hacía milagros. Pero ahora los discípulos están viendo a un Mesías padeciente, un Mesías que iba a padecer e iba a morir e iba a resucitar en el tercer día. Muchos de los discípulos no comprendían esta misión. Pedro no comprendía esta misión. Y Pedro se constituyó en un agente de Satanás. Y Cristo claramente lo miró a los ojos y le dijo: apártate de mí, Satanás. Dice la lección en este comentario: en un principio, cuando Jesús los llamó, dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Marcos 1:7. No hubo problemas entonces. Pero ahora que realmente saben quién es, Él le revela su misión, que le era necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. Esto como que los chasqueó a los discípulos. Y dice: son noticias impactantes, pero quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo lleva aparte y comienza a reprenderlo por decir eso. El evangelista presenta todo esto en forma de discurso indirecto, pero ahora reporta las palabras de Jesús, palabras que sin duda dejaron pasmado a Pedro mientras las escuchaba. Palabras muy fuertes, hermanos, que Jesús nos mire los ojos y nos diga: apártate de mí, Satanás. Pedro, aunque sintió muy fuerte esa exhortación y esa amonestación, pero vemos algo interesante, que Pedro no se enojó. Yo estaba analizando a ver si Pedro se había resentido, se había enojado porque Cristo lo reprendió. Y aquí podemos aprender también otra enseñanza espiritual para nosotros. En la iglesia hay muchos cristianos inmaduros, muchos cristianos que parece que son cristianos de azúcar o de sal que se pueden deshacer. No soportan las exhortaciones, no soportan la amonestación. Y vemos de que el apóstol Pedro soportó la exhortación.
Pedro sabía de que Satanás lo estaba usando, oponiéndose a la misión por la cual Cristo había venido. Muchos de nosotros algunas veces cuando se predica un mensaje fuerte de exhortación y amonestación, ¿qué es lo que hacemos? Nos enojamos con el predicador, cuando en realidad es la palabra de Dios que lo está diciendo. Muchas veces nosotros lo tomamos personal. Pero yo veo aquí en este relato bíblico que Pedro en ningún momento se resintió o se enojó. O tampoco vemos de que Pedro haya dicho: Señor, ya no voy a pertenecer al círculo de los 12. Me voy a retirar porque me sentí ofendido, porque lastimaste mis sentimientos. No vemos eso en los evangelios. Aquí podemos aprender otra enseñanza espiritual y es la madurez del apóstol Pedro. Pero es importante, hermanos, comprender el tema central de este día, que el discipulado también consta de morir por la verdad, morir por Cristo. Porque yo siempre le he dicho, hermanos, ser cristiano en tiempo de paz, cuando hay comida, cuando tenemos una casa donde vivir, cuando tenemos una cama donde dormir, cuando tenemos una familia sana, eso es fácil, ser discípulo de Cristo. Cuando nadie nos anda persiguiendo, eso es fácil, ser discípulo de Cristo. Pero cuando somos perseguidos, cuando sufrimos por Cristo, esa es otra cosa. Y el discipulado verdadero es ese, contiene dos partes: seguir a Cristo en tiempo de paz y seguir a Cristo en tiempo de vicisitud y dificultad. Porque negarse a sí mismo es tomar la cruz de Cristo. Seguir a Cristo y tomar su cruz implica sufrir y dar la vida por la verdad y por el evangelio. El día martes dice: la montaña y la multitud. Esto está basado en Marcos capítulo 9, versículos 1 al 4. Dice así: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto también está en Mateo 17. Noten, por eso es que se le conoce a Mateo, Marcos y Lucas evangelios sinópticos. Algunos incluyen el evangelio de San Juan como evangelio sinóptico, otros no, porque dicen de que en el evangelio de Juan hay cosas de que no las dicen los otros evangelistas. Pero algunos creen de que son 4 evangelios sinópticos. Pero es interesante que este relato que viene hablando el día martes también lo encontramos en Mateo 17. También les dijo: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se le apareció Elías y Moisés hablando con Jesús. Esto se le conoce como el monte de la transfiguración. Dice que Cristo tomó 3 discípulos. ¿Por qué no más? Si eran 12, eran muchos discípulos. ¿Por qué Jesús tomó solamente a 3 de los discípulos? Y los llevó a un monte alto y se transfiguró. Y se apareció Moisés y Elías. Y es interesante que Cristo dijo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Parece una tremenda contradicción. Esto está también en Mateo 17, versículos 1 al 3. Este acontecimiento está también en este capítulo. Noten cómo dice. Estoy leyendo Mateo 17, 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea que eran 3 discípulos. Tomó a 3. ¿Por qué no más? Ya vamos a ver por qué. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Noten que fueron 3 discípulos
Pero aquí hay una aparente contradicción. Dice Jesús, hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes que vean venir al Hijo del Hombre en su reino con poder y gloria. Pregunto, ¿se contradice la Biblia? ¿Acaso Jesús les estaba mintiendo a los discípulos? Negativo. Esto tiene una explicación. La transfiguración era una tipología, era una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo. Así como se transfiguró en este monte, así Jesús vendrá por segunda vez. En ese sentido, esos 3 discípulos no gustaron la muerte hasta ver la venida del Hijo del Hombre en poder y gloria, a través de la transfiguración, porque la transfiguración era una representación en miniatura, así como Cristo vendrá por segunda vez. O sea que la promesa se cumplió en decir que hay algunos de los que están aquí, que eran 3 discípulos, no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios y el Hijo del Hombre con poder. ¿Por qué se apareció a Moisés y Elías? Todos sabemos, hermanos, que Elías fue llevado en un carro de fuego vivo al cielo. Eso lo dice 2 de Reyes 2:11. Y Moisés fue muerto, según Deuteronomio 34. Y Judas 9 dice que Jesús lo resucitó. Elena de White, en el libro Primeros Escritos, dice que el mismo día, antes de que pasaran 24 horas, Cristo mismo bajó a resucitar a Moisés, antes que su cuerpo viese corrupción, porque Moisés es un tipo, es un símbolo de Cristo, según Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 1 al 3. Al aparecerse Moisés y Elías era una profecía tipológica, dando a entender de que cuando Cristo venga por segunda vez van a haber 2 grupos de justos. Los muertos que van a ser resucitados cuando Jesús venga por segunda vez, así como fue Moisés, y Elías, que representa a los 144,000 que van a estar vivos cuando Cristo venga por segunda vez. 2 grupos de justos, los que representan a Elías y los que representan a Moisés. Por eso es que se apareció Moisés y Elías. Porque la transfiguración es una representación en miniatura del magno evento de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con poder y gloria. En ese contexto y en ese sentido, los discípulos pudieron ver con sus propios ojos la venida del reino de Dios. Dice el comentario: la mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Porque los discípulos, al ver que se apareció Moisés y Elías, saben de que algunas iglesias protestantes sostienen que eran las almas de Moisés y Elías, que eran muertos, que estaban hablando con Jesús. Pero el texto no dice eso, dice Moisés y Elías. Era la persona de Moisés y la persona de Elías. No eran muertos, no eran espíritus, no eran almas desencarnadas, eran Moisés y Elías. Los discípulos pudieron captar que eran Moisés y Elías, tanto por las características fisionómicas y por la ropa. Descubrieron de que uno de ellos era Elías. Y en ese contexto, noten que los discípulos le preguntan a Cristo. En la mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Esta idea estaba probablemente ligada a la profecía dicha por Malaquías 4, 5 al 6. Jesús contesta que Elías ya vino. Se refería a Juan el Bautista. Noten, Jesús contesta que Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Se dan cuenta, hermanos, que todo tiene su significado. Este evento de la transfiguración tiene su significado. No era que Cristo estaba mintiéndole a los apóstoles de que nadie iba a morir de los que estaban allí, si antes ver la venida del Señor, del reino de Dios. Porque era una simbología, era una tipología. Porque a través de este acontecimiento, al día siguiente, Cristo presenta que así como Elías, que era Juan el Bautista, murió, también iba
Cristo a morir como fue muerto Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de Cristo. Dice Marcos capítulo 9, versículos 11 al 13, hablando de esto. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque los fariseos y los escribas conocían perfectamente bien la profecía de Malaquías, un profeta canónico, profetizando de un profeta extracanónico que era Juan el Bautista. O sea que los rabinos conocían perfectamente bien que la última parte de Malaquías, el profeta del Antiguo Testamento, de la Septuaginta que usaban ellos, de la Biblia griega que usaban ellos, decía que iba a venir Elías antes que viniese el día grande de Jehová. Y dice aquí este texto, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Tremendo, hermanos, tremendo. El día miércoles dice, ¿quién es el más grande? El día miércoles, hermanos, viene plasmado en lo que viene hablando Marcos capítulo 9, 30 al 34. Marcos capítulo 9, 30 al 34. Dice así, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Esto no le gustaba a los discípulos escuchar esto, le dolía. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutías entre vosotros en el camino? ¿O qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. Noten por qué venían discutiendo en el camino. ¿Quién había de ser el mayor? Hermanos, ¿se dan cuenta por qué era necesario que Cristo discipulara a los apóstoles? Porque los apóstoles eran carnales. Noten que sus mentes y sus corazones no estaban puestos en las cosas celestiales, estaban puestos en las cosas terrenales, discutiendo quién iba a ser el mayor. Y esta misma petición la pidió la madre de estos hijos, de estos apóstoles, que cuando Cristo reinara, deja que mis hijos se sienten uno al lado de tu reino y el otro al lado de tu reino, otro al lado del izquierdo y otro al lado derecho. Noten que la mentalidad carnal, discutir por cosas sin sentido. Noten al punto que en todo el camino venían discutiendo quién iba a ser el mayor. Es terrible, hermanos. Algunas veces nosotros como miembros de iglesia discutimos por cosas que no son para salvación, que no son cosas necesarias. Discusiones sin sentidos. Discusiones que no tienen nada que ver con doctrina ni con salvación. Es como una vez una junta de iglesia llegó casi a las 12 de la noche. Se empezó la junta de iglesia a las 6 de la tarde, culminando a las 12 de la noche, discutiendo simplemente por qué color se le iba a dar al templo. Noten, por el color de la pintura que se iba a pintar el templo, discutiendo toda la noche, sin tocar nada de obra misionera. Esto pasaba con los apóstoles, discutiendo por quién iba a ser el mayor. Y noten cómo Cristo les responde. Noten. Marcos capítulo 9, 35 al 37. Entonces él sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todo. Noten, Cristo está presentando aquí humildad. Le está bajando el ego. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Será que quizás ahí estaba un niño quizás cerca o a la par? Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este,
me recibe a mí. Y dice Cristo, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Cómo Cristo le mostró a los discípulos quién tenía que ser el mayor? Es aquel que se hace como un niño. Cristo, al presentar a un niño, no estaba diciendo que seamos inmaduros como un niño, porque un niño es inmaduro en el sentido de su conducta. El énfasis de Cristo aquí es hablar de la humildad y sencillez que tiene un niño. Los niños dependen del padre. Un niño depende del padre. Un niño, hermanos, no se preocupa por comer, no se preocupa por comprar ropa, no se preocupa por si tiene techo donde dormir, si tiene cama. Sabe que tiene su padre. El principio aquí, hermanos, enunciado en esta historia, en esta comparación que Cristo hizo, es de que nosotros, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser humildes y mansos como un niño. En efecto, Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Cristo dice que seamos mansos. Ningún vanaglorioso, ningún egocéntrico, ningún orgulloso tendrá parte en el reino de los cielos. Los pecados ocultos muchas veces son aquellos pecados, el orgullo, la vanagloria, el ego, la avaricia, el odio, la envidia. Aquí vemos de que los discípulos estaban llenos de suficiencia propia, discutiendo por quién iba a ser el mayor. Pero ahora vemos de que después del Pentecostés los discípulos dice que tuvieron una percepción diferente, su carácter había cambiado. Dice que estaban unánimes, orando por el derramamiento del Espíritu Santo, o sea que su ego ya había desaparecido. El discípulo que se le conocía a Jacobo y a Juan eran llamados hijos del trueno porque eran violentos y enojados. Ahora vemos al apóstol Juan llamado el discípulo del amor. El discípulo que el Señor amaba significa que fueron cambiados, hermanos. Llegaron a ser como un niño, llegaron a ser dependientes de Dios, llegaron a ser humildes, llegaron a ser mansos. Porque la única forma de entrar en el reino de los cielos es que seamos mansos y humildes de corazón. Cuando hablamos de ser humildes no significa que le vamos a decir amén a cualquier herejía y a cualquier disparate que alguien esté hablando. Porque muchas veces tenemos un concepto errado de lo que significa humildad. Humildad significa humillarse bajo la poderosa mano de Jehová. Porque muchas veces creemos de que si alguien está diciendo una herejía o está contradiciendo la verdad, hay que quedarlos callados porque hay que ser humildes. No, hermano, no confundamos la palabra humildad con ser bobo. Aquí el contexto es otro, que seamos mansos y humildes como lo es un niño. Porque solamente así podemos ser grandes en el reino de los cielos. Dice la lección, evidentemente había un niño cerca escuchando. Jesús toma al niño y lo coloca en medio del grupo. Algo sin duda intimidatorio para el pequeño. Pero entonces Jesús lo toma en sus brazos, descomprimiendo así la escena, y enseña que si reciben al niño, y lo reciben también a él, y si lo reciben a él, reciben a su padre. De esa manera, el niño más humilde queda vinculado con Dios mismo. Cuando Cristo dijo que seamos como niños, si alguien recibe a un niño, se refiere a sus discípulos. Debemos de ser como un niño, humildes y mansos de corazón. Y de esa manera Cristo reprendió a los discípulos por haber discutido en todo el camino, discutiendo por algo que no era necesario. En el día jueves dice la persona sana en el infierno. Ahora, ¿por qué este título? La temática de este día viene hablando de no ser ocasión de caer. Saben, hermanos, que así como el diablo usó a Pedro en ser tropiezo, podemos ser también nosotros usados como piedra de tropiezo. O sea, el diablo puede usar a cualquiera, hermanos, no importa si es líder, si es teólogo, si es erudito, si es diácono o miembro común o predicador. El diablo puede usar a cualquiera. Tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar conscientes de que nosotros somos vulnerables, a menos que estemos protegidos con el Espíritu Santo y con la oración. Ocasión de caer. Marcos 9, 42 al 50 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí,
mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello. Estas eran unas piedras grandes, hermanos. Imaginémonos, hermanos, eran piedras enormes de molino. Que se ate, dice, una piedra de molino y se lance a lo profundo de la mar. Y ahora noten, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Esta palabra infierno es el Gehenna. El infierno no existe. Es un concepto mitológico griego, mal traducido por la Vulgata latina. Pero en el griego dice Gehenna era un basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, donde iban a echar los cadáveres y la basura, y siempre permanecía encendido porque había combustible para echarla. Cristo muchas veces usó como un símbolo el Gehenna, ese basurero, para presentar la destrucción de los impíos después de los 1000 años. Y noten cómo dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. No es que esté diciendo Cristo literalmente que hay que cortar la mano. Simplemente es una hipérbole, es una metáfora para sostener de que el pecado debemos de cortarlo en la mente. El pecado siempre debemos de cortarlo en la mente antes de que llegue a nuestra mano y a nuestro ojo. Y noten, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Esto es una referencia a la Gehenna. Y el fuego que no se apaga, esta expresión nunca se apaga, no está en el griego. Fue añadida por la Vulgata latina y por las versiones modernas. Algunas suprimen esta palabra, pero en el griego no aparece la palabra nunca. Simplemente dice, y su fuego que no se apaga. Porque mientras haya combustible, el fuego no se apagará. Al terminarse el combustible, el fuego se va a apagar. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, o sea, en el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Aquí añaden otra vez esta palabra nunca, no aparece en el griego. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened la sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Hermanos, nuestras acciones y nuestras decisiones pueden servir para positivo o para negativo en la vida de aquellos que nos rodean. Toda acción tiene sus resultados, ya sea para bien o para mal. Procuremos con la ayuda de Dios, hermanos, dejar rastros de bendición para quienes nos rodean. Procuremos no ser piedra de tropiezo, sino ser bendición para otros, y así que puedan ver a Cristo a través de nuestra conducta y nuestras acciones. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección haya sido de bendición y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este repaso de la lección. Oremos. Gracias, Padre, por este repaso de la lección. Gracias porque aprendimos muchas enseñanzas espirituales. Gracias porque nuestro Señor discipuló a sus discípulos y también nos sigue discipulando a nosotros a través de su palabra. Gracias, Padre, por este plan de salvación. Gracias por esta lección que estudiamos. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.